Bienvenidos hermanos a este espacio de reflexión. Hoy viernes vamos a comenzar el capítulo 12 del Evangelio de San Mateo. Hoy leeremos versículos del 1 al 8. Pues vamos a disponer nuestra vida para que el Señor hable a nuestro interior. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús pasaba entre los sembrados un día sábado, y sus discípulos, que tenían hambre, comenzaron a arrancar espigas y a comerlas. Al ver esto, los fariseos le reprocharon: tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado. Jesús les respondió: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? ¿Cómo entró en el santuario de Dios y comió los panes de la ofrenda, que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes en el templo quebrantan el descanso del sábado y son inocentes de ello? Les aseguro que aquí hay alguien mayor que el templo. Si ustedes hubieran entendido qué significa quiero misericordia, no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comienza ahora, después de haber leído durante el capítulo 11, desde el capítulo 10, las exigencias de los discípulos para ser discípulo de Jesús. Comienza ahora entonces unos textos que nos hablarán de la controversia que Jesús va teniendo con los principales en el pueblo de Israel, con los saduceos, con los fariseos, los maestros de la ley. Todos estos grupos principales en el pueblo de Israel van a enfrentarse con Jesús por la cuestión del legalismo. Le dicen al Señor que no está permitido esto que están haciendo. Es la cuestión del sábado. Recordemos que el Shabbat para el israelita es un día sumamente importante. Como nos recuerda el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo 8, ¿cuáles son las condiciones para vivir un sábado, ¿no? El sábado está hecho para la santificación de Dios, así lo entiende el pueblo de Israel y así nos lo dice el capítulo 20, versículo 8 del Éxodo. El sábado está destinado a la santificación de Dios y por eso tiene una labor humanitaria. Está también una cuestión humanitaria de fondo, donde el Señor dice, como es día de santificación para Dios, pues entonces no trabaja nadie, y tal cual lo dice, ¿no? Ni tu esclavo ni tu esclava, ni siquiera ellos, ¿no? También necesitan, en el caso de los esclavos, esclavas, un descanso necesario. Esa es la labor humanitaria del sábado. Pero con el tiempo, esta cuestión legal fue cayendo en un legalismo, todos esos ismos que van de pronto a causar ciertos estragos en la vida humana, en la historia de la humanidad. Los ismos, ¿no? Es la exageración de algo. Y tanto que incluso en la historia del pueblo de Israel, llegar a violentar el sábado, a estar en contra de esa norma o hacer algo que va en contra del sábado, a algunos los llevaron hasta la muerte, ¿no? Era tan fuerte esto que algunos murieron por violentar el sábado. Entonces había caído en una situación de legalismo. Pues Jesús, partiendo entonces ante este ataque que le hacen de por qué los discípulos arrancan espigas para comer, Jesús defiende a sus discípulos partiendo de David y también de esa experiencia de David y de los sacerdotes del templo de Israel. ¿Por qué arrancan espigas los discípulos? El Evangelio es claro, dice, porque tenían hambre. Hay una cuestión humanitaria, ¿no?, que no podemos evitar, y eso es comer. Es comer. Y porque tenían hambre. Por eso tienen que arrancar espigas. Y entonces no viene la crítica
porque tienen hambre, sino porque arrancan espigas, pero no tenían alimento. Y si tienen hambre, tenían que arrancar la espiga. Pues viene la crítica y Jesús defiende. Y les dice, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? La cuestión es humanitaria, algo indispensable, comer. O también la cuestión de los sacerdotes, ¿no? Que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solo los sacerdotes. Perdón, que tampoco han leído en la ley que los sacerdotes en el templo quebrantan el descanso del sábado, porque ejercen una función. Y dicen, y tampoco se les ataca, ¿no? Entonces, el Señor va a decir, a ver, ¿qué no han entendido? Aquello que dice, quiero misericordia y no sacrificio. Y ahora va a apelar a su mesianismo y a su autoridad como Mesías, como el gran legislador. Del capítulo 5 al capítulo 7, Jesús es el gran legislador, porque va proponiendo también normas para la vida. Es el gran legislador. Y ante esa ley del Shabbat que ha llegado a un legalismo que ofende la dignidad humana, que ha olvidado la labor humanitaria que tiene el sábado, pues él va a componer esta situación, ¿no? Que lo más importante es la misericordia. No solo el simple cumplimiento de una ley, sino la misericordia. Yo creo que aquí bien podríamos pensar en nuestra vida cristiana y en todo aquello que hacemos a veces ya de manera legal, ¿no? Cayendo en ese legalismo. Por ejemplo, llevo a mi niño o a mi niña a la comunión, a la confirmación, solo porque sé que tiene que, pero no porque verdaderamente quiero que viva su vida de fe como un cristiano. Y entonces me olvido, como padre de familia o madre de familia, me olvido de lo que es importante. No solamente que haga su confirmación y su comunión y que tenga un papelito, no. Lo más importante es que el niño o la niña sea consciente de que ese sacramento le impulsa y le llama a ser más cristiano cada día, a profesar su fe y a vivir su fe con una exigencia, como nos pide el Señor. A veces también hemos caído en la situación de voy al domingo a la misa, pues para cumplir con un deber. ¿Y qué es lo importante? Y no estoy diciendo que está mal que vayamos a la misa, que es sumamente importante, sino que llegamos a la misa y no ponemos atención a la palabra de Dios. Y estamos en la misa y estamos distraídos. Y vamos a comulgar y regresas a tu lugar como si nada hubieras hecho, ¿no? Como si de nada te hubieras alimentado. O, por ejemplo, cuando estás en la misa, y yo he visto varios, ¿no? Aquí me atrevo a decirlo, que están en las bancas y así recargados como si estuvieran en el parque, ¿no? O los jóvenes de ahora, a veces que llegan a misa y con la gorra puesta, ¿no? Y yo me pregunto, cuando lo hagan así con una gorra, a veces se acercan los hermanos de liturgia y le dicen, hermano, retírese la gorra. Cuando estábamos en casa, yo recuerdo que el respeto a la mesa, ¿no? Se le dice en la casa, el respeto a la mesa. Oye, retírate la gorra, ¿no? Porque es el respeto a la mesa. Comer en la mesa y sin la gorra puesta, ¿no? Porque se le llama eso, respeto a la mesa. Y cuando vamos a la misa, vamos a una mesa, que es la mesa de la Eucaristía, la mesa de la palabra. Por eso el respeto ante esa mesa, ¿no? Que se ha ido perdiendo. O también cuando yo veía a los viejitos, ¿no? Todavía a veces veo pasar algunos aquí, sobre todo a las personas mayores que cuando pasan frente al templo se retiran la gorra o el sombrero, ¿no? O se persignan. Bueno, ese respeto. Ya vamos con un simple legalismo, caemos y no estoy diciendo que no se malentienda, ¿no? Pueden estar con gorra, no. De no caer en el legalismo. Voy a misa porque debo ir. Y entonces llego y no entiendo nada, porque simplemente he caído en la parte acostumbrada de ir en un legalismo.
tengo que ir. Pero como no entiendo a lo que voy, pues me olvido de lo que es indispensable, como es el respeto a la mesa, como es el ir atento, poner atención, estar en comunión, en gracia con Dios, escuchar atentamente la palabra, dejar que la palabra hable a mi vida, orar, adorar al Señor, acercarme a la comunión y retirarme a mi lugar, pues con mucha devoción, sabiendo que Él está conmigo. Es lo más importante, ¿no? No caer en la superficialidad de las cosas santas. El pueblo de Israel había caído en eso, en la superficialidad de las cosas sagradas. Por eso el Señor les dice, entiendan que quiero misericordia. Pues, hermanos, vivamos lo que es importante en la vida cristiana, el compromiso de nuestra fe con respeto a nuestro buen Dios y con respeto también a los hermanos. Nuestra vida cristiana es una realidad que vivimos entendiendo lo que Dios quiere para nuestra vida y que lo que Dios quiere para nuestra vida se practica en la vida diaria con referencia a nuestros hermanos. Pues no caigamos en los legalismos y en las costumbres tradicionales como muchos han caído, sino que cuando hagamos algo en nuestra vida cristiana, que ya sea ir a solicitar un sacramento de bautismo, comunión, confirmación, matrimonio, algún sacramento, que cuando vayamos a la iglesia, aunque sea un momento a adorar al Señor, que lo hagamos con mucho respeto y con mucho amor a Dios. Pues vamos a encomendarnos a nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un buen día.